De caídos a elegidos, los giros más inesperados de la Biblia. A lo largo de la historia humana, pocas ideas han sido tan difíciles de aceptar como esta, que alguien marcado por el error, la culpa o el fracaso pueda convertirse en instrumento de Dios. La lógica humana clasifica, etiqueta y sentencia. La lógica divina, en cambio, transforma. La Biblia no es un libro de héroes perfectos, sino un relato profundamente humano donde los protagonistas caen, se equivocan, huyen, traicionan y aún así son llamados, restaurados y elegidos. Este es uno de los mensajes más desconcertantes y al mismo tiempo más esperanzadores de la Escritura. Dios no elige a los mejores según los estándares humanos, sino a quienes están dispuestos a dejarse transformar. Los giros inesperados que encontramos en la Biblia no son simples anécdotas morales, son revelaciones profundas sobre la gracia, la misericordia y el propósito divino. En esta primera parte nos adentraremos en historias donde la caída parece definitiva, donde todo apunta a un final sin retorno, pero donde Dios interviene y reescribe el destino. Historias que desafían nuestra forma de juzgar y que nos obligan a replantear lo que creemos saber sobre el fracaso, el arrepentimiento y la elección divina, la lógica de Dios frente a la lógica humana. Desde el principio, la Biblia rompe con la narrativa común del mérito. Mientras el ser humano busca currículos impecables, Dios mira el corazón. Mientras nosotros preguntamos ¿qué hizo?, Dios pregunta ¿en quién puede convertirse? Esta diferencia explica por qué tantas figuras bíblicas parecen a primera vista elecciones incomprensibles. Dios no ignora la caída, pero tampoco queda atrapado en ella. La caída no es el final del relato, sino muchas veces el punto de inflexión. En la Escritura, el error no cancela el llamado, lo profundiza. La herida no invalida la misión, la humaniza. Esta lógica se repite una y otra vez, y cada vez incomoda más a quienes prefieren un Dios predecible, controlable y selectivo. Pero el Dios bíblico es sorprendente, incómodo y radicalmente misericordioso. Moisés, el libertador que fue homicida. Cuando pensamos en Moisés, lo recordamos como el gran libertador de Israel, el hombre que habló cara a cara con Dios, el legislador del Sinaí. Sin embargo, su historia no comienza con santidad, sino con sangre. Moisés fue criado en la corte del faraón, educado como príncipe, con acceso a poder y privilegios. Pero un día, impulsado por la ira y la frustración, asesinó a un egipcio. No fue un accidente, fue un acto deliberado, y cuando su crimen salió a la luz, no enfrentó el castigo con valentía. Huyó, se escondió en el desierto, convertido en fugitivo, pastor anónimo, lejos de todo lo que alguna vez fue. Desde una perspectiva humana, Moisés había arruinado su destino. Su vida estaba marcada por la violencia, el fracaso y el miedo. Sin embargo, es precisamente en ese desierto, lejos del poder y del orgullo, donde Dios lo encuentra. La zarza ardiente no aparece en el palacio, sino en el anonimato. Dios no llama al Moisés príncipe, sino al Moisés quebrado. El homicida se convierte en libertador. El hombre impulsivo aprende a escuchar. El fugitivo se transforma en líder. Este giro no solo revela la misericordia divina, sino también una verdad incómoda. Muchas veces Dios permite que nuestras falsas identidades mueran antes de revelarnos nuestro verdadero llamado. David, el rey según el corazón de Dios, que cayó en lo más bajo. Pocas figuras bíblicas generan tanta contradicción como David. Pastor humilde, guerrero valiente, poeta sensible, rey poderoso, y también adultero, mentiroso y responsable indirecto de un asesinato. David no cayó por ignorancia, sino por abuso de poder. Vio, deseó, tomó y luego intentó ocultar su pecado. Planeó la muerte de Urías para encubrir su adulterio con Betsabé. Todo fue calculado, todo fue consciente. Desde una perspectiva moral estricta, David merecía ser desechado. Era el rey, conocía la ley, no tenía excusas. Sin embargo, la historia no termina con su caída, sino con su arrepentimiento. Lo que distingue a David no es su perfección, sino su capacidad de quebrantarse. Cuando es confrontado, no se justifica, no culpa a otros, reconoce su pecado y clama por misericordia. El Salmo 51 no es un texto bonito, es un grito de un hombre que ha tocado fondo. Dios no elimina las consecuencias de su pecado, pero tampoco retira su elección. David paga un precio alto, su familia se desmorona, su reino se sacude, pero su relación con Dios no es destruida. El linaje mesiánico pasa por él. Este giro revela una verdad profunda. Dios no busca corazones
corazones impecables, sino corazones arrepentidos. Pedro, el discípulo que negó conocer a Jesús. Pedro representa a muchos creyentes, apasionado, impulsivo, sincero y profundamente frágil. Prometió fidelidad absoluta, aseguró que jamás abandonaría a Jesús y sin embargo, en el momento más crítico, lo negó 3 veces. La negación de Pedro no fue silenciosa ni discreta, fue pública, fue cobarde, fue repetida y ocurrió justo después de haber sido advertido. Pedro no solo falló sabiendo que fallaría. Tras la crucifixión, Pedro no vuelve a predicar ni a liderar, vuelve a pescar. Regresa a su antigua vida, cargando la culpa y la vergüenza. Para él, su historia como discípulo había terminado, pero Jesús resucitado no lo descarta, no lo reemplaza, lo busca y no lo confronta con reproches, sino con una pregunta repetida 3 veces. ¿Me amas? Cada afirmación de amor sana una negación pasada. El mismo Pedro que negó a Jesús se convierte en el líder de la iglesia primitiva. Predica con valentía, enfrenta persecución y muere fiel a su fe. El cobarde se transforma en testigo. Este giro demuestra que Dios no define a las personas por su peor momento, sino por lo que pueden llegar a ser cuando son restauradas. Pablo, el perseguidor convertido en apóstol. Si alguien parecía estar definitivamente fuera del plan de Dios, ese era Saulo de Tarso. Perseguidor de cristianos, cómplice de asesinatos, defensor radical de una fe que combatía a la iglesia naciente. Saulo no era ignorante, estaba convencido. Creía servir a Dios mientras destruía a su pueblo. Y aún así, Dios no lo elimina, lo confronta. En el camino a Damasco, Saulo cae al suelo, cegado, desarmado, reducido a silencio. El hombre que creía ver claramente estaba completamente ciego. Su conversión no es inmediata ni cómoda. Pasa por oscuridad, dependencia y aprendizaje. El perseguidor se convierte en discípulo, el violento en misionero, el orgulloso en siervo. Pablo no es un ejemplo de corrección gradual, sino de transformación radical. Su pasado no desaparece, pero es redimido. Aquello que lo hacía peligroso se convierte en herramienta para el reino. Este giro enseña que no hay historia demasiado torcida para que Dios no pueda enderezarla. Las historias que hemos recorrido tienen algo en común. Todas comienzan con una caída que parecía definitiva. Homicidio, adulterio, negación, persecución. Ninguna es ligera, ninguna puede ser justificada fácilmente. Y sin embargo, ninguna es el final. La Biblia no minimiza el pecado, pero tampoco absolutiza la caída. Entre el error y la elección hay un espacio donde actúa la gracia. Un espacio donde Dios entra, no para negar el pasado, sino para transformarlo. Estas historias no están escritas para glorificar el error, sino para revelar el poder de la redención. Son un recordatorio incómodo y esperanzador. Si Dios pudo dar giros tan inesperados en estas vidas, también puede hacerlo en la nuestra, cuando Dios elige a los que nadie escogería. Después de observar figuras ampliamente conocidas como Moisés, David, Pedro y Pablo, podría parecer que estos giros inesperados están reservados solo para personajes importantes. Sin embargo, la Biblia va mucho más lejos. Dios no solo transforma líderes visibles, también levanta a personas invisibles, marginadas, despreciadas y descartadas por la sociedad. Aquí es donde el mensaje se vuelve aún más incómodo para nuestra mentalidad humana. Porque una cosa es aceptar que Dios restaure a alguien talentoso que cayó, y otra muy distinta es aceptar que Dios elija a alguien que nunca fue considerado digno desde el inicio. La Escritura está llena de historias donde Dios desafía las jerarquías sociales, morales y religiosas. Historias que revelan que la gracia no solo repara, sino que también dignifica. Rahab, la prostituta que protegió el plan de Dios. Rahab no aparece en la Biblia como una mujer religiosa, moralmente ejemplar o espiritualmente formada. Aparece como prostituta. Vive en Jericó, una ciudad condenada a la destrucción. Desde cualquier perspectiva humana, Rahab estaba en el lugar equivocado, con la vida equivocada y el pasado equivocado. Sin embargo, cuando los espías israelitas llegan a Jericó, Rahab hace algo extraordinario. Cree antes de ver. Cree cuando todo su entorno niega. Arriesga su vida para proteger a los enviados de Dios y reconoce que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Rahab no solo es salvada de la destrucción de Jericó, es incorporada al pueblo de Dios. Se casa, forma parte de Israel y de manera sorprendente aparece en la genealogía de Jesús. Una mujer marcada por el desprecio social se convierte en antepasada del Mesías. Este giro rompe toda lógica religiosa basada en la pureza externa. Dios no negó el pasado de Rahab, pero tampoco permitió que ese pasado definiera su futuro.
Su fe, nacida en medio del caos, fue suficiente para cambiar su historia. Rahab nos confronta con una verdad difícil. Muchas veces Dios ve fe donde nosotros solo vemos pecado. Gedeón, el cobarde que se convirtió en valiente. Cuando Dios llama a Gedeón, no lo encuentra liderando un ejército ni proclamando su fe. Lo encuentra escondido, temeroso, trillando trigo en un lagar para que nadie lo vea. Su identidad está marcada por el miedo y la inseguridad. Gedeón se describe a sí mismo como el más débil de su familia, perteneciente a la tribu menos importante. No exagera, realmente es insignificante en términos sociales y militares. Y aún así, el ángel del Señor lo saluda con palabras desconcertantes. El Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón no se siente valiente, no actúa como valiente, no piensa como valiente. Pero Dios no lo llama por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. El proceso de Gedeón no es inmediato. Duda, pide señales, tiene miedo. Dios no lo rechaza por eso, lo acompaña. Lo reduce a un ejército absurdamente pequeño para que quede claro que la victoria no vendrá de la fuerza humana. El hombre inseguro derrota a un ejército innumerable. El cobarde se convierte en juez de Israel, no porque Gedeón fuera excepcional, sino porque aprendió a confiar. Este giro nos recuerda que Dios no busca valentía previa, sino disponibilidad para ser formado. Jonás, el profeta rebelde que Dios no reemplazó. Jonás es uno de los personajes más incómodos de la Biblia porque no encaja en el molde del siervo ejemplar. No huye por miedo, sino por orgullo. No quiere que Nínive sea perdonada. No quiere que Dios sea misericordioso con sus enemigos. Jonás conoce a Dios, conoce su carácter y precisamente por eso huye. No está confundido, está en desacuerdo. Desobedece deliberadamente, se embarca en la dirección opuesta, provoca una tormenta, pone en peligro a otros. Termina en el vientre de un pez no como víctima, sino como consecuencia de su decisión. Y aún así, Dios no cancela su misión. Después de ser rescatado, Jonás cumple a regañadientes su llamado. Nínive se arrepiente, Dios muestra misericordia, y Jonás se enoja. Lo sorprendente no es solo que Dios use a Jonás, sino que tenga paciencia con él incluso después de su éxito ministerial. Dios dialoga con su enojo, confronta su dureza y le revela su propio corazón. Este giro es profundamente perturbador porque muestra que Dios puede cumplir su propósito incluso a través de personas que aún no han resuelto todas sus sombras internas. Jonás nos enseña que Dios no busca mensajeros perfectos, sino mensajeros dispuestos aunque todavía estén en proceso. Sansón, fuerza desbordada, carácter quebrado. Sansón fue elegido desde antes de nacer. Nazareo, consagrado, dotado de una fuerza sobrenatural. Y sin embargo, su vida es una cadena de malas decisiones. Impulsivo, dominado por sus deseos, incapaz de autocontrol. Sansón no pierde su fuerza de golpe, la va erosionando poco a poco con cada concesión. Se acerca peligrosamente a lo que sabe que no debe tocar. Juega con su llamado como si fuera invencible. Cuando finalmente es traicionado, humillado, cegado y encadenado, parece que su historia ha terminado en vergüenza, pero el giro ocurre en la derrota. En la cárcel, sin vista, sin poder, sin prestigio, Sansón ora. No una oración grandiosa, sino una súplica. Y Dios escucha. En su último acto, Sansón cumple su propósito de una forma que nunca logró mientras se sentía fuerte. Su vida no es un modelo de virtud, pero sí un testimonio de que Dios puede usar incluso los restos de una historia rota para cumplir su plan. Este giro nos recuerda que el llamado de Dios es serio, pero su misericordia es persistente. La mujer samaritana, de marginada a mensajera. La mujer samaritana no tiene nombre registrado, pero su historia es una de las transformaciones más rápidas y profundas del Evangelio. Mujer samaritana, con un historial relacional complejo. Vive marginada social y espiritualmente. Jesús rompe todas las normas al hablar con ella. No la ignora, no la evita, no la condena. Le revela su verdad con honestidad y gracia. En cuestión de minutos, esta mujer pasa de evitar a su comunidad a correr hacia ella para anunciar que ha encontrado al Mesías. Su testimonio provoca un despertar espiritual en su ciudad. La marginada se convierte en misionera, la avergonzada en testigo, la ignorada en puente entre Dios y su pueblo. Este giro muestra que no se necesita una vida arreglada para anunciar a Dios. Basta con un encuentro real, el patrón que se repite. Al observar todas estas historias, emerge un patrón claro. 1. Dios no elige según reputación.
2. La caída no elimina el propósito. 3. El proceso importa tanto como el resultado. 4. La gracia no niega la responsabilidad, pero supera la condena. 5. La transformación es real, aunque no siempre perfecta. Estos giros inesperados no son excepciones, son parte del lenguaje habitual de Dios. Son un espejo incómodo para nuestras comunidades, que muchas veces juzgan rápido y restauran lento. La Biblia no es un museo de santos inalcanzables, sino un hospital de almas en proceso. Cada historia que hemos explorado revela que Dios trabaja con personas reales, heridas, contradictorias y en construcción. Los caídos no son descartados automáticamente. Los rotos no son invisibles. Los rebeldes no son irrecuperables. Dios sigue escribiendo historias donde el último capítulo no está determinado por el peor error, sino por la respuesta al llamado. El giro más difícil: creer que esta historia también puede ser la nuestra. Después de recorrer las vidas de hombres y mujeres bíblicos marcados por errores profundos, caídas públicas y fracasos personales, surge una pregunta inevitable: ¿por qué estas historias siguen siendo relevantes hoy? No se trata solo de admirar cómo Dios actuó en el pasado, sino de entender que estos relatos fueron preservados porque reflejan una dinámica eterna entre la fragilidad humana y la fidelidad divina. La Biblia no es una colección de finales felices y reales. Es una narración honesta del proceso humano bajo la mirada de Dios. El giro más inesperado no ocurre solo en las páginas antiguas, sino cuando alguien se atreve a creer que esa lógica divina todavía opera en su propia vida. La mentira más antigua: ya es demasiado tarde. Uno de los hilos invisibles que conecta a todos los personajes que hemos analizado es una mentira silenciosa que los acompaña antes de su transformación. La idea de que ya han cruzado un punto sin retorno. Moisés pensó que su homicidio lo había descalificado. David creyó que su pecado había destruido su legado. Pedro asumió que su negación había terminado su relación con Jesús. Pablo estaba convencido de que su pasado lo definía. Rahab no tenía razones sociales para imaginar un futuro distinto. Gedeón se veía a sí mismo como irrelevante. Jonás creía que su enojo era más justo que la misericordia. Sansón pensó que su fuerza lo protegía de las consecuencias. La Biblia no oculta estas luchas internas porque sabe que son universales. El enemigo más persistente no suele ser el pecado externo, sino la voz interior que susurra que Dios ya no puede o no quiere intervenir. Sin embargo, cada una de estas historias demuestra lo contrario. Dios no opera con calendarios humanos ni con etiquetas definitivas. Dios no edita el pasado, lo redime. Un error común al hablar de restauración es pensar que Dios simplemente borra el pasado. La Escritura muestra algo mucho más profundo. Dios redime lo ocurrido, lo resignifica, lo incorpora al proceso. David no deja de ser el rey que cayó, pero se convierte en el rey que conoció el perdón. Pedro no deja de ser el discípulo que negó, sino el apóstol que comprendió la misericordia. Pablo no deja de haber perseguido, pero se convierte en testimonio vivo del alcance de la gracia. Dios no niega la historia, la transforma en fundamento. Aquello que parecía una marca de vergüenza se convierte, con el tiempo, en una fuente de humildad, compasión y autoridad espiritual. Este giro es crucial. La restauración no elimina la memoria, pero cambia su significado. La restauración no es inmediata, es intencional. Otro elemento que se repite en estos giros inesperados es el tiempo. Dios no actúa con prisa emocional. Cada restauración bíblica pasa por procesos que no siempre son cómodos. Años de silencio, temporadas de anonimato, confrontaciones internas, caídas que revelan límites, aprendizajes que solo llegan con dolor. Moisés pasa décadas en el desierto antes de liderar. David vive perseguido antes de reinar plenamente. Pablo pasa tiempo en preparación antes de predicar abiertamente. Esto nos enseña que Dios no solo quiere restaurar funciones, sino formar carácter. El llamado no se apresura porque una vida no transformada puede repetir los mismos errores en un escenario más grande. Cuando la caída se convierte en compasión. Una de las consecuencias más hermosas de estos giros es que las personas restauradas suelen convertirse en puentes para otros.
Quien ha conocido la caída comprende mejor la fragilidad humana. Pedro se convierte en pastor de corazones frágiles. Pablo escribe cartas cargadas de paciencia y verdad. David expresa un lenguaje espiritual profundamente humano en los Salmos. La herida sanada se convierte en sensibilidad. El error perdonado se transforma en misericordia compartida. Aquí la Biblia revela algo profundamente contracultural. Dios no busca perfección técnica, sino corazones que sepan amar desde la experiencia real. El riesgo de rechazar a los restaurados. No todas las personas celebran los giros inesperados. En la Biblia, cada restauración suele encontrar resistencia. Fariseos que cuestionan, líderes que desconfían, comunidades que recuerdan el pasado. Jesús mismo es criticado por sentarse con pecadores. Pablo es observado con sospecha por su historial. David enfrenta consecuencias incluso después del perdón. Esto revela una verdad incómoda. A veces, quienes más creen en la gracia de Dios son quienes menos la practican entre ellos. La Biblia no justifica el pecado, pero tampoco permite que el pasado se convierta en una cadena perpetua, el verdadero giro de espectadores a participantes. Hasta ahora, estas historias pueden ser vistas como relatos inspiradores, pero la intención bíblica va más allá de la admiración. Cada giro apunta a una invitación personal. La pregunta deja de ser ¿qué hizo Dios con ellos? Y se convierte en ¿qué está dispuesto Dios a hacer conmigo? La Escritura insiste en que nadie está fuera del alcance de la gracia, pero también deja claro que la respuesta humana importa. Cada restauración comienza cuando alguien deja de huir, deja de justificarse o deja de esconderse. No siempre es un acto heroico, a veces es solo una oración honesta, un reconocimiento silencioso, un paso pequeño en dirección contraria al miedo. El final, que nunca es final. Uno de los errores más grandes es pensar que la Biblia es una historia cerrada. En realidad, es una historia abierta, porque su Dios sigue siendo el mismo. Los giros inesperados no terminaron en el primer siglo, siguen ocurriendo en vidas comunes, lejos de los altares y los púlpitos, en personas que nadie aplaude, pero que deciden levantarse una vez más. La Biblia no promete una vida sin caídas, pero sí un Dios que no abandona el proceso. De caídos a elegidos no es solo un título provocador, es una declaración teológica profunda. La Biblia insiste en que la caída no es el punto final, y que la elección divina no se basa en méritos impecables, sino en corazones dispuestos a ser transformados. Dios no escribe historias lineales, escribe historias redentoras. Donde el ser humano ve ruinas, Dios ve cimientos. Donde el mundo ve fracaso, Dios ve formación. Donde alguien se rinde, Dios comienza. Estos giros inesperados no glorifican el error, glorifican la gracia, no exaltan la caída, exaltan al Dios que levanta. Y quizás el giro más inesperado de todos sea descubrir que esta historia también está siendo escrita en silencio, en la vida de quien la escucha o la lee.